Y comenzamos este programa de martes con un tema muy especial que dice: no te quedes dando vuelta. ¿Te quedes dando vuelta? ¿Por qué no te quedes dando vuelta? Y porque el tema, viste, que es lindo tomar vacaciones. Y yo estoy de acuerdo que uno tiene que tomar las vacaciones y que no hay que hacer nada. Pero el tema es que vos hacés cuando decís: no tengo nada para hacer, pero empezás a mirar cosas que no te convienen. Por ejemplo, estás en un hotel, tranquilito ahí, dices: nunca vi pornografía. Voy a meter pie de abajo, me habilito en el canal de pornografía, y ahí se mete y ahí se agarra un vicio. En realidad no necesitas hoy pedir un hotel, en tu propio celular, en todos lados. Te vas a un hotel que tiene casino y hoy no tengo nada que hacer y me voy a la ruleta. Pero lo peor está en la historia de 2 Samuel capítulo 11, donde está la historia de David y Betsabé. Pero atención, todo el mundo pone como el malo a David, pero nadie habla de Betsabé. Y te voy a explicar por qué. Dice en el capítulo 1 del 2 de Samuel, del capítulo 11. Aconteció el año siguiente, del tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y salieron de Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Dijo: hoy no voy a pelear, hoy me quedo tranquilo. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David en su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que estaba bañándose, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías el Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Bueno, aquí yo tuve la oportunidad de estar en Jerusalén en la reconstrucción que están haciendo del Palacio de David. Está justo en la parte alta del monte Sión, y se sabía que abajo estaban las casas de los 30 valientes de él. Entre ellos estaba Urías del Eteo. O sea, había más de 10 metros de profundidad. O sea, él podía mirar desde ahí no solamente toda la ciudad, sino la de todos sus líderes. A ver, la casa de fulano de tal, la casa de este. Pero de pronto... algo le llamó la atención. Le llamó la atención. Una mujer bañándose desnuda. Bueno, así es como se baña, ¿no? Generalmente no conozco a nadie que no se bañe desnudo. Ahora, ¿qué hacía esa mujer cuando sabemos que todos los lugares tenían sus baños? Al aire libre se armó la bañera y se entró a bañar, cuando sabiendo que a 10 metros de altura el rey David lo podía ver. Y entonces David la vio y dijo: ¿de quién es esta mujer? De Urías el Eteo. El general mío está. Dice: anda a buscarla. Y la mujer vino, porque aquí viene una parte muy importante a entender esta historia, porque todo el mundo le cae a David. David estuvo mal en observar a alguien que no le correspondía, y más sabiendo que era la esposa del general del ejército de él. Pero la mujer, bañándose 10 metros abajo del palacio del rey, en la azotea. Por otro lado, lo vienen a buscar y dice: anda que el rey David te busca. Y cuando llega a aquel lugar, directamente se acuesta con ella. O sea, ¿no hay una complicidad de los dos? Obviamente, para tener una relación sexual, salvo que sea una violación o un abuso, y si es en consentimiento de los dos, es eso. Ahora, la pregunta que muchas veces nos deberíamos hacer es: ¿por qué esta mujer hace esto? ¿Qué es lo que está pensando? ¿Está buscando un beneficio? Porque podría decir: estoy interesada porque era la persona más importante del pueblo de Israel. ¿Quién era? El rey. Habían dos personas que marcan el pueblo de Israel. Uno era el rey, y por el otro lado, del punto de vista religioso, el sumo sacerdote. Eran los dos más importantes, y obviamente el rey era más importante en esa época que el sumo sacerdote, porque obviamente era el que gobernaba y daba las órdenes. Entonces, podríamos pensar que esta mujer en realidad, cuando llega la invitación, en su cabeza dijo: ok, es la oportunidad que tengo para transformarme, y de hecho se transforma después no solo en la esposa de David, sino también se va a transformar en la madre de Salomón, del próximo rey. Así que, porque la Biblia no da mucho detalle de Betsabé. Lo único que uno puede especular es: ok, y si esta mujer era una mujer interesada y lo que estaba logrando en definitiva era subir de posición.
Mira, yo tengo la otra versión. Era una mujer insatisfecha como esposa. Y te voy a explicar por qué. Yendo a la historia de José, José fue contratado por un general del ejército y se fue a la guerra. No Sí, sé, acordate, 20 días, un mes. acordate que la Biblia es, que para nosotros nos cuesta mucho el tema, pero había un periodo de guerra. Claro, Y había muchas veces la Biblia dice, era el momento que los reyes salían a la guerra. Primavera, verano donde no llovía, todo tranquilo. Entonces vamos a aprovechar y vamos a la guerra. Exacto. Y cuando se iban, las campañas eran 6 meses, 5 meses, dependía de la campaña que tuviera. Bueno, volviendo a la historia de José, resulta que el jefe se va de general, y la mujer empieza a caerle a este muchacho José. Aquí vamos a estar estudiando también la parte de culpabilidad que tenía en cierta forma de Urías el Eteo por no atender a su mujer. Pero en esa opción no tenías guerra, no tenías opción. Es como hoy los que están peleando en las batallas, no tienen opción de volver a su pueblo, a estar su mujer. Se van de guerra y le tocó. O aquellos empresarios también que de repente se tienen que ir un mes para diferentes países a solucionar problemas. Es parte de tu trabajo, es parte de lo que tenés que hacer. Una parte más adelante nos explica algo que podemos entender. Urías el Eteo lo viene a buscar David y lo convida a comer, lo embriaga y le dice: anda a dormirte con tu esposa. Cosa de, él dijo, la coartada es esta mujer esta quedó embarazada, se acuesta, tiene relaciones sexuales. ¿Y de quién fue? Pero resulta que este Urías el Eteo dijo: yo no me voy a quedar a dormir en la casa de mi esposa. Y entonces se queda donde están los oficiales. O sea, en la parte de abajo donde estaban todos los que estaban cuidando al rey, ahí se acuesta a dormir. Cosa que le desagradó. Al otro día también viene el rey y le dice: bueno, no quisiste dormir con tu esposa, lo emborrachó y todo, y mañana andate para la guerra, que Joab te está esperando. Y él no volvió a dormir en la casa de su esposa. O sea, aquí vemos la gente que el trabajo está por encima de la relación familiar. Claro. Yo sé que hay prioridades, por eso. Hay momentos. Hay momentos en que yo tengo un trabajo de 8 horas, no voy a faltar porque mi esposa está sola y tiene ganas de estar conmigo. Sí, hoy es un momento, por ejemplo, que hay que trabajar 16 horas porque estás en una zafra, claro, o situaciones puntuales y lo tenés que hacer. O, vuelvo a decir, hay gente que trabaja en ejércitos y de repente les toca 20 días estar en el cuartel. No, yo estuve un gran amigo, que le mando un saludo grande a Juan Núñez, del ejército de los cascos azules. Los que se iban todos para África. 3 meses afuera. ¿Con qué? Porque le decía a la esposa: no vamos a comprar la casita. Y tuvo que hacer 4 misiones de paz. O sea, 3 meses, 4 meses faltando a cada uno. Y él el otro día me decía que fue una de las pruebas más grandes que tuvo que pasar, porque ella sufría pensando en sus hijitos recién nacidos, su esposa, todo eso. Fue muy duro. Entonces hay circunstancias en la vida que a veces te lleva a eso. Pero el tema, qué diferente hubiera dicho que como tienen todos los soldados libres un día, por ejemplo, vaya a mirar y dice: voy a mirar por el pueblo. Uy, esa muchacha, estoy solo. Hace 3 meses que estoy acá solo. Y ahí está el tema. Cuando uno agarra y dice: estoy dando vueltas y empiezo a mirar lo que no tengo que mirar. Aquello que me puede generar un problema, pero a veces que no lo tenemos en poco. No, esto queda secundario. Esto es una aventurita, esto es algo que circunstancialmente me está pasando. Por eso yo le tengo mucho cuidado cuando vos tenés mucho tiempo libre. Y voy a poner un caso, por ejemplo, los jubilados. Los jubilados que no van a hacer nada después, que el típico jubilado que terminó el trabajo, trabajé, tengo 65 años, ahora brazo cruzado y no hago nada. Generalmente duran poco tiempo porque están acostumbrados a una actividad y al no tener algo que lo motive, se mueren de tristeza o por falta de actividad física. Pero el problema es cuando gente, aún siendo mayor, le dedica tiempo porque estoy libre. Porque tengo libre, ahora voy a hacer cosas que nunca hice y nunca me imaginé que iba a hacer. Y ahí es una trampa que muchas veces puede haber contra una persona, que uno mismo lo busca. No es que el diablo te lo vaya a poner en bandeja, es que uno dice: y voy a perder el tiempo y lo voy a hacer de esta manera.
Entonces, el tema es, el consejo para hoy, no estés dando vueltas cuando vos tenés el tiempo libre. Emplealo en cosas importantes, en cosas que trasciendan y en cosas que no te hagan caer. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que son pruebas de tentación, no solamente la parte sexual. Hay otras partes que son tentaciones que pueden generar hábitos y costumbres muy diferentes. Yo conozco un caso de un hombre que trabajaba y resulta que un día se jubila y dice, ahora me voy a sacar las ganas, me saco un cable y me voy a ver todos los partidos de fútbol que hay acá, en Europa y en todo el mundo. Y eso trajo un deterioro porque la esposa decía, me cambió la historia. Antes éramos tan compañeros, ahora me cambié por un televisor y 22 jugadores de fútbol corriendo atrás de la pelota. Entonces, hay muchas cosas que pueden generar una caída de la persona que no solamente, vuelvo a repetir, no es una parte de pecado, de sexo, de drogas, no, es qué haces con el tiempo libre. ¿Lo estás ocupando bien o estás generando una situación que te puede generar un conflicto en tu vida personal? Creo que una de las cosas más importantes en todos los casos que venís haciendo mención es que no hay un plan, un propósito en la vida para desarrollar. Entonces hay mucho tiempo libre para esparcirse. Y si bien reconozco que obviamente después de haber trabajado mucho, bien merecido tenés la jubilación, porque obviamente la generaste y la tenés que disfrutar de tener tiempos para vos mismo, el gran tema es cómo continúas el proyecto de vida. Exacto. Porque es una de las crisis que más tiene. Lo he visto con un par de pastores que conocí, que llegaron un momento que se tuvieron que jubilar. Por sus edades ya no estaban en condición y se tenían que jubilar. Y entonces pasaron por un pozo depresivo porque no encontraban el sentido de su vida. Y bueno, después con el correr del tiempo entendieron, y hoy son consejeros, son personas que se las visita para, tengo tal problema, con consejeros, algunos escribieron algún libro, cosas así, cosas de que estaban ocupados y cambiaron su función. Cambiaron porque ya no se tenían que ir a la iglesia, ya no eran responsables de todas las cosas que conlleva estar al frente de una congregación. Pero vuelvo a decir, hay momentos que al no entender cómo continuar la vida, uno puede dispararse para cualquier lado. Exacto. David, su vida, si vos mirás, David siempre fue un guerrero, siempre fue un hombre que salió a pelear. De hecho, en un momento de su vida le dijeron, cuando casi más lo mata a un gigante, le dijeron, hasta acá llegas, no salís más a pelear. Capaz que podría ser el ideólogo, el estratega, pero no en el frente de la batalla. Y creo que una de las cosas importantes de todo este tema es cuando vos decís, bueno, no le encontré el sentido y sigo dando vueltas. Entonces, hoy puede ser eso, mañana puede ser, me enganché en las redes sociales y estoy todo el día pasando redes sociales o otras cosas. Y creo que el sentido de todo esto es cuando hay un propósito. David en realidad sabía de la guerra, sabía que estaban peleando, pero no tenía los detalles, porque no estaba en el frente, no estaba, si bien tenía una comunicación, te das cuenta por el contexto que va a pasar la historia, no estaba al frente de todas las cosas. Sí daba órdenes porque le llegó una carta al general diciendo a este hombre me ponen en el frente de la batalla. Y entonces tenía ese contacto. Pero el problema de fondo es cuando los años vienen y hay un deterioro también físico, natural de las edades, porque todos con los años una de las cosas que pasan se factura. No hay nadie que llegue a los 80 años sin un dolor en su vida. Siempre algo duele, siempre algo pasa, algo tenés, o si no tenés problemas en los huesos, en las articulaciones, o si no problemas en la cadera, o bueno, tantas otras cosas que hay, ¿no? Y eso obviamente limita el accionar de tu vida. Entonces creo que una de las cosas importantes es redefinir muchas veces tu vida, porque obviamente el quedarte sin hacer nada, y comparto contigo porque lo he visto mucha gente que era muy hiperactiva y el día que dejaron de esa hiperactividad no pasaron un año que se murieron. ¿No? Porque no tenían
Estímulo. El estímulo de levantarse cada mañana que tengo que ir a la empresa. Conocí a un empresario que a los 80 años le dijeron, vos no podés venir más. Ya está, no podés venir más. Tenía Parkinson, tenía un montón, pero era Y seguía al firme. Y seguía ahí al firme. Dejó de trabajar y no pasó un año que falleció. Porque hay un tema de motivación interno que condiciona. Es muy raro cómo funciona el cuerpo humano, pero esas cosas ocurren. Entonces, cuando no existe esa motivación, así, ¿para qué vivo? ¿Para qué estoy haciendo? ¿Qué hago de mi vida? Entonces, si, como decías vos, miro fútbol todo el día, ese es mi gran secreto, decís, no tiene algo significativo que me haga motivar a decir, yo puedo hacer tal cosa, yo puedo realizar. Me encanta que, por ejemplo, el gobierno uruguayo ahora ha dado la posibilidad de gente que se ha jubilado vuelva a hacer trabajo. Vuelva a trabajar, totalmente de acuerdo. En pequeños horarios, cosas así, pero eso le da la posibilidad a la gente de sentirse útil, porque en el fondo es sentirse útil, es decir, tengo algo que puedo brindar a la sociedad o a mi familia o al entorno, a las cosas. Entonces, el grave problema de todo esto son las consecuencias. Y cuando lees esta historia de David, Betsabé y Urías, hay alguien que va a terminar muriendo. Porque la consecuencia, ¿cuál es? Murió un hombre. Vos podés mirarlo de la perspectiva, bueno, sí, de ahí salió el rey Salomón, continuó el reinado, es una mirada, pero la otra mirada es cuántas veces, y perdón que te lo voy a entornar para otros casos, una situación de una relación con un amante destruye no solo una familia, sino que también que destruye y mata a un ser humano. Y esa historia de David sigue estando real. Y cuántas veces hemos escuchado en la prensa asesinatos, lo asesinó el amante porque el esposo la trataba mal. Y te encontrás con esa realidad de personas que por un engaño, por tener un amante, después las consecuencias son terribles. Entonces creo que hay que mirar todo el espectro de esta historia que nos refleja muchas cosas, y que creo que hay algo importante que en este caso, por más que David es un gran amante de Dios, no lo toma en cuenta. Porque si él no se hubiera dejado llevar por su pasión y hubiera dejado llevarse por ese Espíritu Santo que ya lo tenía en él hubiera dicho, yo no puedo mirar a esta mujer porque está casada con otra persona. Y la Biblia, si hay algo que condena enfáticamente, es las relaciones sexuales fuera del matrimonio. Sea casado o sea soltero, las condena igual. Por lo que conlleva el unirse, por el generar otro tipo de vínculos, que en el caso de David, vos fijate cuánto influye terminando matando a un hombre que era inocente. Leal como pocos, porque vos decías, este hombre, en vez de su día libre irse con su esposa, que decide quedarse a cuidar al rey. O sea, porque los que estaban ahí eran los más cercanos y estaban bien atentos, porque si alguien quería entrar a amenazar o atentar contra el rey, eran los que la primera defensa que él tenía. Entonces, vos fíjate que David termina traicionando a alguien de los muy cercanos que lo cuidaba, lo protegía, por una macana que se mandó con su esposa. Entonces, también conlleva esta historia mucho cuidado con lo que estás mirando, porque muchas veces mirás y eso genera en tu corazón un deseo que a veces no está bueno y trae consecuencias adversas y muy negativas para nuestras vidas. Ahora, hace un tiempo atrás, y recién estoy saliendo de la crisis, me tuvieron que operar, y toda la restauración y todo el periodo posoperatorio y la operación me duró 1 mes y medio. Conclusión, yo que estoy acostumbrado a tener una vida activa, dormí más que nunca. Pero ¿qué pasa? Llegaban a las 5 de la mañana y estaba con los ojos abiertos. No es muy común porque yo me levanto generalmente a 6:30 por ahí. Y entonces el primer día la aguanté y el segundo día dije, no, yo voy a aprovechar este tiempo. Estoy con un exceso de cansancio, voy a hacer lo que a mí me interesa, que es preparar estudios de la Biblia. Y no solamente esto, como yo soy muy lector, me agarré 2 libros seculares, porque a mí me gusta leer otro tipo de literatura, y me leí simultáneamente unos libros seculares, de ellos un gran amigo mío, y otros que tenían que ver con lo que yo hago, que es estudio de la Biblia. Y entonces,
termino haciendo unos estudios que me quedé feliz y contento porque a pesar de que yo conocía las Escrituras, no había tenido la oportunidad a tomar todos los pasajes bíblicos y ordenarlos de tal forma que me pudieran dar un estudio. Entonces quiere decir que en lo mío, que es como soy pastor y como soy maestro de estudio bíblico, bueno, aproveché ese tiempo que yo tenía extra para directamente prepararme. Porque si no lo otro, que hubiera sido lo típico, me metía dentro de un canal de televisión. Hoy día hay muchas ofertas de todo tipo, y no estoy hablando solamente de la pornografía, estoy hablando de una cantidad de cosas que te pueden llegar a consumir. A nosotros que somos hombres nos tira más la parte deportiva. O depende, porque hay gente que mira mucho canal que tiene que ver con construcciones. Bueno, History Channel. O hay quien le gusta la historia. Hay, para lo que quiera siempre hay un nicho de mercado, dijeron los que estudian. Que Y hay un canal dedicado todo el día a eso. Exacto. Y la gente lo mira. Entonces yo tuve que tomar una evaluación y decir, el tiempo que vos tenés disponible, ¿qué vas a hacer ahora? Entonces quiero aprovecharlo y de hecho hoy estoy llevando las consecuencias de haber aprovechado bien el tiempo porque estoy dando estudios sobre estos temas que he preparado. Así que un consejo que le estamos dando a toda la audiencia de este programa de Charlando en Familia, sí van a haber siempre tiempos determinados en los cuales vas a tener tus vacaciones, forzosas o no, porque la pandemia fue un problema. En la pandemia se generaron muchas más situaciones conflictivas porque había gente que no estaba acostumbrado a estar metido seis meses adentro de su casa y ha generado unos líos enormes. Y dice, mi vida me cambió con la pandemia, ahora ya mi familia no es lo mismo. Hay otros que al revés se aliaron mucho más y pudieron arreglar una cantidad de cosas que no venían bien. ¿Por qué? Porque supieron aprovechar el tiempo. Pero hay otros que perdieron en ese tiempo de la pandemia con el tiempo disponible. Entonces el tema es, ¿qué haces con el tiempo disponible? ¿Lo estás aprovechando? Por eso te queremos dar este consejo. Busca de Dios, busca que te llene tu vida, pero también en esta tierra busca cosas que sean sanas, que puedan llenar el espacio de tus vidas. Y si estás de vacaciones, disfrutá de la naturaleza, viajá, conocé. Yo soy una persona que vivo fomentando a la gente que se tome sus vacaciones. ¿Por qué? Porque son necesarias, el descanso. Total. Y sobre todo viajar, a mí me encanta viajar. Sí, en definitiva, que encuentres un propósito para seguir realizando cosas. Lo que te guste, lo que sea. Descubrí lo que te guste. Creo que sé feliz con uno mismo sin depender de otra gente, ¿no? Está bien que te acompañen personas en la vida, todos tenemos familia, todos, pero si vos no lográs encontrar esas cosas que logran sentirte realizado, contento, feliz, que es en el caso de David, que no lo tenía, porque él creo que en el fondo quería estar en el frente de la batalla. Pero bueno, las consecuencias quedan. ¿Qué tenemos que decir? ¿Hoy tenemos alguna reunión? ¿Hoy martes? Hoy martes no, tú tenés en el cerro. Yo estoy en el cerro, en camino a La Paloma 2010. Hoy martes tenemos culto de oración, el jueves nuestro culto habitual a las 19:30 horas. Y el próximo domingo, ya lo aprovecho a anunciar, no vamos a tener el culto a las 11 de la mañana, sino que lo vamos a tener a las 6 de la tarde. ¿A las 6 de la tarde? ¿Qué pasó? Porque el sábado tenemos un evento de todos los defensores en el cerro. Ay, qué lindo. De todo el día, y todo el equipo se va a cansar mucho, entonces no podíamos ir a la mañana de vuelta. ¿Viene la gente del interior? Viene la gente del exterior. Y del exterior, sí. Y del Caleb, interior también. Le mandamos un saludo grande a Caleb. Y entonces vamos a ¿cómo es? A cambiar el horario solo por este domingo a las 6 de la tarde para que todos puedan ir. Bueno, nosotros estamos el jueves en la reunión de inmigrantes a las 19 horas, el domingo, el viernes reunión de oración 19 horas y el domingo 10 de la mañana escuela bíblica y también tenemos nuestro mensaje a las 10:30. Pero Rode Cecilia Telechea. Rode tiene sus cultos habituales. Los jueves a las 7:30 de la tarde y los domingos a las 6 de la tarde. Por ahora, porque ya está trabajando en el nuevo lugar, pero por ahora está ahí en Vilar de Bo 1900, esquina Ramón del Valle Inclán. Y Valeria, se nos fue el tiempo, ¿eh? Así que antes que nos aviva, le decimos que el próximo jueves a estas mismas horas, Charlando en Familia.